Olá, Jordi. Olá. Portanto, queria cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir e vamos agora ouvir uma conferência do professor Jordi Miró. O professor Jordi Miró é um diretor da unidade de investigação sobre a dor no Departamento de Psicologia da Universidade de Révira e Virgili, em Tarragona, em Espanha, e é um especialista em dor na criança. E é sobre isso que ele nos vai falar. Ele vai apresentar uma comunicação intitulada Dor Crónica Infantil, como podemos ajudar desde o ponto de vista da psicologia. Portanto, ele vai falar em castelhano e por isso eu estou a falar em português. Vamos nos entendendo um bocadinho. Bem-vindo a Portugal, Jordi. Quando quiseres começar, começa, por favor. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Muito obrigado. Boa tarde. Estou muito grato pelo seu convite para participar desta conferencia. Decía que gracias, o intentaba decir que gracias a la organización, sin duda y muy particularmente a la doctora Alexandra Ferreira Valente por su invitación. Siento que mi intervención deba ser de esta manera, a distancia y sin tener el contacto con las personas que participan. Ahora, hace un momento lo comentaba con el profesor Ribeira y con la profesora Alexandra Valente. Hace más de un año que estamos trabajando con este sistema, tras la pandemia, los confinamientos, dando clases y conferencias habitualmente sin poder ver a quién nos dirigimos, y debo reconocer que no me acabo de acostumbrar tras un año, un poco más de un año, y esta es la parte mala, el no poder interactuar con ustedes, no poder percibir las reacciones de lo que uno cuenta y quizás variar o adaptarse en función de lo que uno va percibiendo. Pero también es cierto que esta situación ha provocado que nos tengamos que reinventar y adaptarnos. Y esta es la parte buena, o así la quiero entender yo. Los cambios que ha provocado la gestión de la pandemia han impulsado extraordinariamente el uso de las tecnologías y, por ejemplo, creo que esta magnífica jornada por la que felicito a la organización de nuevo se ha podido preparar en un periodo de tiempo, diría que breve o incluso muy breve, y que en otras condiciones preparar una cosa así a lo mejor hubiera llevado más tiempo y costado más recursos. Así es que de momento no me voy a quejar mucho más y sí voy a aprovechar esta oportunidad de compartir con ustedes por esta vía y esperar tiempos mejores en los que sí sea posible volver a interactuar y compartir directamente. Insisto, muchas gracias y mi agradecimiento es por múltiples razones. Sobre todo por poder hablar sobre el dolor en una de las poblaciones más vulnerables como son los niños y poder reflexionar en voz alta sobre qué podemos hacer para ayudarles. Ya se han dado cuenta ustedes, lo ha dicho el profesor Ribeira, mi intervención será en español. Me gustaría muchísimo poderla hacer en portugués, pero no sé. Creo que puedo entenderlo más o menos, mas eu no falo portugués. Todavía. No tengo ningún conflicto de interés relevante, más allá de los que se recogen aquí, como pueden ver. Hoy les hablo desde Reus. Disculpen, es la ciudad en la que yo crecí y en la que viví, en donde nací y a la que he tenido la gran suerte de poder volver a vivir y trabajar últimamente. Es una ciudad muy pequeña, unos 100.000 habitantes, muy próspera y conocida, o muy conocida incluso en los siglos XVII y XVIII, incluso el XIX, por el comercio del licor y también de los frutos secos. Pero esto no es lo relevante, sino que por lo siguiente, actualmente, si por algo es conocida, es porque en esta ciudad nació y pasó gran parte de su adolescencia el conocido arquitecto Antoni Gaudí.
Es decir, que vengo de un lugar, o vivo en un lugar en el que hay personas que han sido capaces de crear estas construcciones que pueden ver ahora mismo, la Sagrada Familia, una de las grandes maravillas que existen en el mundo y que tenemos aquí en Cataluña. Vengo, por tanto, de un lugar en el que se tiene la paciencia, porque esta catedral todavía no se ha acabado de construir, que atrae la atención de todos, o de mucha gente en el mundo, y que tardaremos casi 150 años en terminar. Jordi, te pido por favor que compartas tu tela, tu pantalla, que se te ha olvidado. Oh, disculpadme, lo siento muchísimo. Abajo que tienes ahí un botón verde, compartir, share screen. Sí, disculpad, lo siento muchísimo. No pasa nada. Bueno, ahora se ve. Ahora se ve. Si quieres poner la presentación PowerPoint en full screen, perfecto. Bueno, vamos a ello. Estaba intentando explicar eso, que vengo de este sitio, de Reus, una ciudad a la que yo os invito a venir siempre que tengáis la oportunidad. Está muy cerca de Barcelona, es una ciudad muy pequeñita, pero muy interesante de conocer. Vengo, decía, de Reus, vengo de un lugar en el que... Dios mío. Vengo de un lugar en el que hacemos cosas como esta. Aquí en Cataluña construimos estos castillos. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de venir a Cataluña y ver esto. Pues estoy compartiendo aquí el concurso, parte del concurso que se hace cada año en Tarragona. El concurso donde los grupos más importantes del país construyen los castillos más atrevidos, los más grandes, los más difíciles. Y este es el resultado del concurso que se hizo hace un par de años. El castillo que se construyó, el que ganó, que ahora veremos, tenía 9 pisos. El de hace 2 años, el siguiente ya tenía 10 pisos. Es una barbaridad. Es extraordinario. Efectivamente, los castillos se caen en ocasiones. Y esto provoca problemas. Tengo que decir, habéis visto que la niña que sube arriba de todos son los niños más pequeños. Llevan casco. Antes no había casco. Y las caídas, aunque duras, en general no provocaban muchas lesiones. En general. Esta niña está a una altura de piso. Es muy emocionante. Yo lo he visto ya no sé cuántas veces y a mí me sigue emocionando ver estas actuaciones. Bueno, quería compartir con vosotros esto para mostrar como un ejemplo, para mostrar el tipo de cosas que se pueden conseguir cuando las personas colaboramos. Insisto, vengo de un país, hay gente que hemos hecho cosas tan impresionantes como la Sagrada Familia, y ahora voy a conseguir de alguna manera. Ahora, hemos sido capaces de crear estos castillos humanos, pero vengo de un sitio también, y tengo que reconocerlo, en el que a pesar de estas proezas, todavía no hemos sido capaces de construir un sistema que asegure una atención rápida y eficaz para los niños con dolor crónico y sus familias. No sé cuál es la situación en Portugal, pero por lo que he podido aprender últimamente parece que es muy parecida. Entonces, si vengo de un país en el que todavía no hemos construido un sistema como este, alguien se podría preguntar, y en justa lógica, ¿cómo puedo estar yo en disposición de responder a la pregunta que se plantea
en el título de la presentación, ¿cómo podemos ayudar? Y lo que debo de hacer de antemano es declarar que no tengo la respuesta definitiva a esta pregunta y lo que voy a intentar hacer es una propuesta de lo que creo que se podría hacer para ayudar. Es decir, voy a compartir algunas reflexiones personales. Y si bien el título dice, yo lo planteé como cómo podemos contribuir los psicólogos, lo cierto es que no está pensado para que solo los psicólogos contribuyan a esto, porque en este proyecto cabemos todos sin duda y a todos nos interpela. En esta presentación no voy a descubrir nada nuevo, sí a evidenciar algunos detalles, posibilidades que cualquiera podría identificar, pero que pienso, espero, que el hecho de ponerlas sobre la mesa y facilitar con ello el debate sirva para que algunas al menos puedan llegar a concretarse en algún momento. Y mi análisis y reflexión se fundamenta en estas premisas. Los niños experimentan dolor, de esto tenemos abundantes pruebas. Los niños experimentan dolor, muchos de ellos sufren dolor crónico y con ellos también sus familias. Que este problema desgraciadamente se silencia en innumerables ocasiones, muy a menudo, y que seguramente por esto también el control adecuado de este tipo de problemas es escaso. Decía que se fundamenta en estas premisas, pero que toma cuerpo y se configura alrededor de esta máxima, mejorar. Yo soy de los que creo, y espero que coincidan conmigo, que mejorar la calidad de vida de los niños con dolor crónico es posible. Y entonces, la pregunta que nos estamos formulando hoy es ¿cómo? ¿Cómo ayudarles a estos niños y a sus familias? Antes, cuando me formulaban esta pregunta, yo solía decir que es fundamental avanzar en 4 ámbitos. En la formación y en la educación de profesionales, en la investigación, en la traslación de esos conocimientos adquiridos, de la generación de nuevos conocimientos a la práctica clínica y a la sensibilización. Hoy voy a decirlo de otra manera y lo hago tomando prestado la reflexión que realizaban Eccleston y colaboradores y que se ha publicado recientemente en la revista Lancet. Ellos plantean, este grupo de investigadores plantean que lo que podemos hacer es, deberíamos avanzar en conseguir hacer que el dolor importe, es decir, que sea relevante para todos, hacer que el dolor sea visible, que la gente se dé cuenta que esto es un problema, que se entienda, que contribuyamos a comprender mejor qué es el dolor, cuál es el impacto y, por último, cómo hacerle frente. Es una forma distinta de lo que yo planteaba, pero resuelta, y dice cosas muy parecidas. Yo recomiendo que revisen este trabajo cuando puedan. Presenta, eso sí, un resumen actualizado de la situación del dolor infantil, pero lamentablemente tiene una visión sesgada, muy occidentalizada y relacionada con los problemas e intereses de los países más industrializados y ricos, pero sin duda es un trabajo que, insisto, debo recomendar sin ninguna reserva. Y en estas áreas no planteamos avanzar de forma independiente, porque lo cierto es que avanzar en una área implica avanzar en otra. Se crean sinergias, de tal manera que si un objetivo se alcanza, puede facilitar el otro. Por ejemplo, hacer que el dolor sea visible contribuirá a que importe a más gente y a la vez facilitará también que haya progreso en el tratamiento. Entonces, pero para ir un poco ya avanzando en el tema e ir un poco más al grano, ¿cómo conseguir que el dolor importe? Pues yo me planteo al menos a mí se me ocurre estas 2 cosas. Por una parte, intentar eliminar el estigma que implica la experiencia de dolor en esta población y hacer que el dolor sea relevante
e importante para todos. En esencia, se trataría de intentar superar el mito de que el dolor se pasa al hacerse mayor. Realmente a los niños se les pasa el dolor cuando se hacen mayor. Yo no sé si ustedes han oído esa frase de a los niños no les duele o no te preocupes, son de goma, esto se resuelve. Bueno, pues yo sí lo he oído y seguramente en alguna ocasión incluso la he utilizado inadecuadamente. Pero lo sabemos, hoy tenemos pruebas, diría que incluso abundantes, de que los problemas de dolor se mantienen incluso, si no se resuelven de forma satisfactoria, se mantienen hasta llegar a la edad adulta. Un par de pruebas de esto, estudios relativamente recientes de Lynn Walker. Este es un estudio altamente citado que en este trabajo lo que hicieron fue seguir un grupo de pacientes pediátricos, niños, adolescentes, con dolor abdominal funcional y un grupo control de sujetos sanos hasta que tenían hasta 32, entre 18 y 32 años de edad. Los resultados mostraron datos muy interesantes, significativamente, que el 35% de estos pacientes, más de un tercio, pues, de estos niños que habían sido estudiados como niños y adolescentes, seguían teniendo dolor abdominal funcional, incluso llegado a la edad adulta. Casi la mitad de ellos, casi la mitad de este grupo de participantes informaba que tenía más sitios de dolor crónico más allá del dolor abdominal. Es decir, que el hecho de tener dolor mal resuelto en las etapas iniciales de la vida es un factor de riesgo para desarrollar otros tipos de dolor crónico y que además, llegada a esa edad adulta o de adultos jóvenes, tenían más riesgo de experimentar ansiedad y depresión. Otro estudio, ya más reciente, de Murray. Este es un estudio en el que se toman datos del estudio longitudinal que realizan en Estados Unidos. Esto lo que hacen es un seguimiento a largo plazo, 7 años después de ser entrevistados, cuando ya eran adultos jóvenes. En este grupo participaron algo más de 200 adultos jóvenes entre 18 y 25 años de Estados Unidos y Canadá, que informaban tener problemas de dolor musculoesquelético, de dolor de cabeza o incluso de dolor abdominal, como en el caso anterior. ¿Qué es lo que han observado? Pues que al realizar el seguimiento de este grupo de pacientes, aquellos que habían tenido dolor crónico en las edades, durante la adolescencia, no resuelto de forma satisfactoriamente, seguían informando, el 81% seguían informando de problemas de dolor crónico en el seguimiento, cuando eran adultos jóvenes. Y que ese dolor no era cualquier cosa, sino que se trataba de un dolor entre moderado e intenso y que interfiere de forma importante, de forma moderada, incluso severa, en la actividad de la vida diaria. Más aún, este grupo de niños, ahora ya de adultos jóvenes, tenían aproximadamente la mitad de este grupo informaban de problemas de ansiedad entre moderada y severa y también de depresión. Y en un grupo significativo, el 28%, mostraban ideas suicidas en estos momentos. Es decir, que no estamos hablando, no es un problema que se resuelva de forma satisfactoria, que se resuelva por sí solo, si no hacemos algo al respecto. De hecho, no solo es en el ámbito, en el dolor y en la salud mental, depresión, ansiedad, intentos o riesgo de suicidio, sino que en todas las esferas de la vida esto tiene un impacto. Por ejemplo, este grupo de jóvenes también informaba de problemas importantes a nivel educativo, a nivel de empleo y social, como pueden ver recogidas en esta transparencia. Tenían una menor probabilidad de conseguir estudios superiores,
menos probabilidad de tener beneficios en el empleo y una mayor probabilidad de recibir ayuda de asistencia pública, y esto está considerado negativo, más riesgo de tener un embarazo no deseado de forma temprana, incluso de tener unas relaciones de pareja de peor calidad. Es decir, que en muchos ámbitos, insisto, en muchos ámbitos de la vida, no se resuelve de forma satisfactoria y fácil si no se hace algo al respecto. Por tanto, es importante darlo a conocer, como también es importante resolver esta duda. El dolor crónico en niños, en crianzas, puede ser considerado como problema de salud pública. Pues la verdad es que yo creo que sí. Y este es uno de aquellos momentos en los que a mí me gustaría estar particularmente con ustedes para poder compartir esta pregunta. Les formulo esta pregunta. No para que la resuelvan, para que nos la contesten, pero sí para que piensen cuál sería su respuesta ante esta pregunta. El impacto, cuál es la prevalencia de la población de dolor crónico en la población infantil y juvenil. Menos del 8%, entre el 8 y el 20% o más del 20%. Bueno, pues todos los estudios epidemiológicos que se han realizado a nivel internacional señalan que entre el 20 y el 30%, de la población infanto-juvenil informa de problemas crónicos de dolor. Esto es una cifra, yo digo en castellano, tremenda. Supongo que eso se entiende también en portugués. Tremenda, quiere decir muy grande. Todos los estudios a nivel internacional, entre el 20 y el 30%. No sé cuál será la cifra en Portugal, pero aquí quiero compartir parte de unos resultados de un estudio que nosotros realizamos ahora ya hace algún tiempo. Este es un estudio epidemiológico longitudinal. Ahora estamos, que ya concluimos, ahora estamos con otro, pero fijaros aquí los datos. Lo que más me importa señalar es este de aquí, fijaros. Este es un grupo de niños y niñas, de adolescentes entre 8 y 16 años. El 37% en este grupo, el 37% informaba de problemas crónicos de dolor. Dolor crónico se entiende como, y aquí se definía así, como aquel dolor que va más allá de los 3 meses, que no se resuelve satisfactoriamente con los tratamientos médicos habituales y que se presenta al menos una vez a la semana. El 37%. No lo he dicho antes, pero mi formación, yo soy psicólogo, me dedico al estudio y al tratamiento del dolor, pero mi formación fue en adultos. Yo empecé trabajando con adultos, me formé para trabajar con adultos. Nunca pensé, a pesar de que me gustan los niños, nunca pensé que iba a trabajar en adolescentes. Y este es uno de los motivos por los cuales yo empecé a ocuparme y a preocuparme por este tema en mi país. Los datos de este estudio, 37% de estos niños informaban problemas crónicos de dolor. Fijaros, muy pocos habían visitado al médico por este tipo de problema. Los papás y las mamás tenemos tendencia a ignorar cuando nuestros hijos nos informan del problema de dolor. Muy pocos habían visitado a su médico, pero más de los que habían visitado al médico se habían tomado medicación. Es decir, que la automedicación, el decidir cómo debo resolver el problema, es algo que los papás y las mamás, aunque no debamos hacerlo, hacemos de forma habitual, al menos en este grupo de población, en este grupo que participó en este estudio. Decía, y aquí hay otro dato relevante que me gustaría que fijarais vuestra atención, es este dato de aquí. Decía, este es un estudio epidemiológico longitudinal. Lo que hicimos fue evaluar en un momento concreto a este grupo de población y un año más tarde los volvimos a entrevistar. Recogimos información exhaustiva. La recogida de información era individual. El 59% de los niños que informaban, de estos participantes que informaban tener dolor crónico en la primera entrevista, seguían informando de ese mismo problema de dolor un año después.
casi el 60%. Es decir, que, ¿cuál es la traducción a este dato? Pues que cuando el dolor se cronifica, cosa que sabemos para adultos, cuando el dolor se cronifica en niños, este dolor es muy difícil que desaparezca. Esto traducido a lo que sucede en España es que aproximadamente uno de cada 3 niños en España, niños y adolescentes, informa de problemas crónicos de dolor o de dolor recurrente. Y esto significa que en el mejor de los casos, 100.000 niños, y en el mejor de los casos quiere decir el 2%, si nos fijamos, si somos muy poco estrictos, si lo valoramos de forma muy positiva, lo que vemos es que aproximadamente 100.000 niños y jóvenes en España en estos momentos tienen graves problemas de discapacidad asociada al dolor y hay más del doble que están en situación de riesgo. Y antes decía, no tenemos una estructura preparada para atender a esta población. No la tenemos. No existen en España, no existen programas de tratamiento especializados para atender a esta población. No existen de las mismas características perdón, y recursos que sí que existen para adultos. No sé cuál es la situación en Portugal, pero me temo que desgraciadamente sea muy parecida. Cuando he buscado por internet cuál es la población en Portugal, me sale que si tomamos el 2% de los niños entre 0 y 18 años, sería que algo más de 38.000 niños y jóvenes en su país, en vuestro país, en estos momentos tienen problemas graves de dolor, de discapacidad asociada al dolor crónico. ¿Estamos preparados en Portugal también para atender a esta población? Probablemente no, porque esto, y no sería una excepción, estoy indicando que en España esto es lo que sucede, pero esto es lo que sucede a nivel internacional. No hay estructuras para hacer frente a este problema. Pero lo peor de todo no es que estos niños experimentan graves problemas de dolor, sino que esto se acaba traduciendo en un impacto en todas las áreas y las esferas de la vida. Sin duda, en el ámbito psicológico, depresión, ansiedad, miedo, pero sobre todo se observa en el impacto que tiene en la actividad escolar y en las actividades sociales. También este es un problema que trasciende los límites de quien lo experimenta en primera persona. Y lo que acaba sucediendo es que el dolor crónico en estos niños se acaba afectando a la familia, muy particularmente a los padres. No hay muchos estudios de lo que sucede en los hermanos de estos niños, pero también se observa graves problemas de malestar psicológico y habitualmente problemas en las relaciones sociales y en el funcionamiento de la estructura familiar. Y esto, si tenemos en cuenta, si nos creemos estos datos, si son abundantes los datos, que hay muchos niños con este tipo de problemas, que el impacto que representa en su vida y en la de sus familiares es extraordinario. ¿Cómo puede ser que todavía en el mundo, en nuestros países al menos, o en mi país, para centrarlo en el caso que yo conozco bien, cómo puede ser que no tengamos una estructura para ayudarles? Bueno, pues quizás nos sorprenda cuando veamos este dato. En ocasiones a mis alumnos les pregunto si se creen o no que esto es verdad. Hasta mediados de los años 80, en la mayoría de los países del mundo, las intervenciones quirúrgicas en niños menores de 2 años se hacían sin ningún tipo de anestesia. Sin anestesia. Cualquier tipo de intervención quirúrgica. Y mis alumnos habitualmente dicen que no se lo creen, pero como ya venimos de donde venimos, habitualmente dicen, bueno, pues seguramente es así. Y en efecto es así. En la mayor parte de los hospitales. Y estamos hablando que esto se hacía hace aproximadamente unos 40 años, no más. Y que no hace tanto tiempo que en el mundo se entendía de forma general que los niños no experimentan dolor o que cuando experimentan dolor el impacto no es tan importante. Es decir, que tenemos una labor extraordinaria por hacer para comprender, para hacer entender el dolor a la población y hacerlo visible. ¿Cómo conseguir
otra actividad en la que podemos conseguir avanzar, pues haciendo visible el dolor. ¿Y cómo? Pues una forma relativamente fácil es promover evaluaciones que sean estandarizadas y fiables, que permitan identificar el problema de dolor en el niño y tomar decisiones específicas sobre el tratamiento que se centren en su persona. Y esto ya se ha hecho. Ya se han tomado decisiones al respecto. Yo quiero llamar vuestra atención sobre esta iniciativa, que quizás sea más conocida por su actividad en adultos, que es IMPACT, pero hubo una acción específicamente para niños, Pet Impact, que se publicó en el 2008, ahora ya hace algunos años, en el que un grupo de expertos identificó cuáles debían ser las áreas, los dominios, las variables que tenía sentido evaluar en los ensayos clínicos, y también se dedicó a identificar qué instrumentos se podían utilizar para evaluar estas variables. Y estas son las listas, esta es la lista, aquí aparecen, aquí tenemos los autores, esta es la lista de los dominios de las variables. ¿Esto ha sido útil? Bueno, pues en principio se creó precisamente porque pensaba que iba a ser útil, pero en cambio la realidad de las cosas es que ha sido más bien poco utilizado. Un trabajo de revisión de Connolly muestra que de los 107 ensayos controlados aleatorizados sobre tratamientos para el dolor crónico infantil y juvenil, de estos 107, casi todos, pero no todos, habían incluido la intensidad del dolor como variable de resultado, y que solo un poco más de un tercio de estos ensayos habían utilizado otros dominios. Por lo tanto, se demuestra que o bien estamos promoviendo demasiados dominios, o que la perspectiva de algunos stakeholders, particularmente la de los niños y de sus papás o mamás, no se ha incluido. Y yo quiero añadir que hay una visión muy restringida, porque si nos fijamos en el grupo de personas que han participado como expertos, nos daremos cuenta que fundamentalmente estamos hablando de un grupo de investigadores y clínicos de origen anglosajón. Y esto no es bueno ni malo, ni todo lo contrario, pero quizás influye a la hora de identificar necesidades. Sobre todo influido a la hora de promover ciertas cuestionarios, ciertas escalas de evaluación que no estaban disponibles para todo el mundo, y que a posteriori se ha visto que finalmente no se han utilizado. Curiosamente, algunas de las cuales los autores estaban presentes en esa reunión. Ahora, en estos momentos, me consta que hay una nueva propuesta que se está trabajando en otra línea, pero que me temo que va a tener de nuevo este problema, esta visión restringida, si quieren, un poco sesgada, centrada en el mundo anglosajón. ¿Qué más podemos hacer para avanzar? Bueno, pues hacer que se entienda el dolor, mejorar nuestro conocimiento, hacer que el dolor se entienda. Y esto es particularmente relevante, no lo he dicho, pero la investigación en dolor infantil es 20 veces menor que la investigación, o al menos los artículos que se han publicado, es 20 veces menor que la que se publica en adultos. Por tanto, la investigación deja mucho que desear, luego veremos algo más al respecto. Y esto es particularmente cierto, particularmente relevante en algunos ámbitos específicos, como es el dolor en algunas poblaciones. Por tanto, es importante avanzar en este ámbito también, de enfermedades raras o minoritarias, como pueden ser las enfermedades neuromusculares o el autismo, o en poblaciones con dificultades para informar, como pueden ser, por ejemplo, las personas ciegas o con problemas de comunicación. La investigación para esto, sin duda, es primordial, y esta investigación debería tener una orientación pues, biopsicosocial, en la que se integren elementos biológicos, psicológicos y sociales. Nosotros tenemos una jornada nacional sobre el dolor infantil cada año. Hace 2 años
me pidieron que hiciera una conferencia analizando cuál era la situación de la investigación del dolor infantil en España. Y a esa audiencia yo le planteé esta pregunta. Y a ustedes se la planteo también. Quizás en vez de poner España, pensemos en Portugal. ¿Cómo dirían que es la investigación del dolor infantil en Portugal? No hace falta que contesten, pero que lo valoren para sí. Y yo se lo planteaba a este grupo de colegas en España. Yo tenía mi posición al respecto, mi intuición, y luego los datos confirmaron esa intuición. La respuesta de estos colegas en España fue básicamente mala, entre mala y regular, y solo una persona se atrevió a decir que era buena. Eso es magnífico, es ser muy optimista, pero lo cierto es que la situación es, en general, vamos a decirlo así, muy mejorable. ¿Qué es lo que hice yo para intentar dar respuesta a esta pregunta? Y comparto estos resultados aquí porque quizás sean comparables a lo que sucede en Portugal, pero si no son comparables, sí nos pueden dar pistas de cosas que podemos hacer para mejorar, para dar respuesta a esta pregunta que nos planteamos en esta conferencia. En los últimos 5 años, y estamos hablando de los datos recogidos hasta el año 2019, se habían publicado en España 83 artículos, de los cuales 65 estaban en revistas indexadas, 59 en revistas extranjeras, y hemos de suponer, es mucho suponer, pero vamos a suponer que estos son los mejores artículos, porque cuando uno tiene un buen trabajo lo que intenta es publicar en revistas internacionales, de las mejores entre ellas, etc. Resumiendo los datos de estas publicaciones, fijaros lo que vimos. El 83% de estas publicaciones está restringida en 3 grupos de investigación. Son pocos los grupos. Aquí ya nos está diciendo que alguna cosa tenemos que hacer. Tenemos que aumentar la investigación en dolor infantil. No puede ser que un país del tamaño, de las características, del supuesto poderío económico, si nos lo creemos, del supuesto poder económico que tiene, solo se esté realizando este tipo de investigación. Y lo que es peor, fijaros, la mayoría de estas publicaciones en un solo grupo. Esto no nos lo podemos permitir. España como país, pero el mundo tampoco. Y fijaros cómo eran los artículos, fundamentalmente clínicos. Eso es bueno, porque quiere decir que al menos los clínicos están interesados en este tipo de problemas, pero desgraciadamente menos de 1/3 se dedicaban al dolor crónico. Y estamos hablando de dolor agudo. Y aquí puede tener algo que ver las cuestiones económicas y el tipo de intervenciones que se pueden realizar. La cooperación no es interdisciplinar generalmente. Hay poca cooperación entre grupos, es decir, que cada uno hace lo suyo. Aquí decimos yo me lo guiso, yo me lo como. No sé si en Portugal hay alguna expresión parecida, pero es cada uno hace lo suyo sin mirar mucho alrededor de lo que sucede, y también hay muy poca cooperación internacional. Y este también es un error, algo que tenemos que procurar superar. Pero, y entonces la pregunta que nos tenemos que plantear y que yo me planteaba es, ¿por qué hay tan pocas publicaciones? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues en primer lugar porque la gente no tiene tiempo, porque tiene muchas otras cosas que hacer. Pero es plausible creer que hay pocos recursos al respecto. Si no hay dinero, es muy difícil investigar. Entonces lo que nos planteamos fue, vamos a ver qué es lo que hace el Ministerio de Sanidad en España, cuánto dinero concede a los proyectos de investigación. Y fijaros lo que vimos para los últimos 5 años en los que se realizó este análisis. En dolor, esto es lo que se gastó. Estamos hablando de 20 proyectos, no llega ni a 3 millones de euros en 5 años. Yo no sé, dicho así, 3 millones de euros es mucho dinero, pero en 5 años, 20 proyectos, la verdad es que me lo vais a permitir, lo diga, es ridículo. Fijaros el porcentaje que representa la inversión en proyectos de investigación en dolor específicamente respecto del total. Da incluso hasta vergüenza compartir estos datos. Pero luego pensé, bueno, ¿y
Y esto es muy distinto de lo que sucede en otros países. Vamos a ver qué es lo que hay por el mundo. Entonces lo que hice fue ir a ver cuáles son los países que creo que podemos coincidir en que Estados Unidos y Canadá son de los países que más recursos dedican a la investigación y particularmente a la investigación en salud. Y fijaros, para mi sorpresa, el 1%, muy parecido a lo que sucede en España, dedicaban el 1% tanto Estados Unidos como Canadá. ¿Esto es coincidencia? Bueno, no lo sé si... Bueno, resulta que coinciden. No sé por qué se produce esa coincidencia, pero lo que sí vemos es que en general, y si ahora analizáramos lo que sucede en Portugal, igual encontraríamos los mismos resultados. La inversión que se hace en dolor, en investigación en dolor, es extraordinariamente escasa, muy, muy escasa. Y alguien podría pensar, bueno, se financian pocos proyectos en dolor porque la investigación que se propone es, no hay investigaciones que se propongan. No, les puedo asegurar que hay investigaciones que se proponen en dolor infantil. Y bueno, se proponen pero son muy malas. Les puedo asegurar que no son malas. Hay buenas propuestas, pero no se financian. Y no sé, sinceramente tengo que reconocer que no sé por qué sucede. Bueno, pues intentando dar respuesta a por qué sucede, por qué hay pocas investigaciones, nos planteamos, bueno, puede ser que la gente no quiere investigar porque conoce poco del tema y por tanto si conocen poco del tema les interesa, les preocupa poco. Bueno, pues pudiera ser que en parte se deba a esto. Fijaros aquí, comparto los resultados de una encuesta que realizamos hace relativamente poco, en el que lo que hacíamos era analizar cómo es el tratamiento del dolor crónico en España. Y preguntamos a un grupo de médicos de atención primaria y pediatras cómo había sido su formación, dónde la habían conseguido, etcétera, etcétera. Y fijaros lo que nos decían. Más del 80% de estas personas, que son los primeros responsables de atender las necesidades de esta población, decían tener graves problemas de formación para atender este tipo de casos. Sorprendente, muy sorprendente. Y de hecho, lo que nos decían también es que este es la principal barrera, el principal problema que tienen para ayudar a esta población. Tienen muy poca formación y eso es algo que también tenemos que resolver y por tanto aquí también tenemos una vía para progresar. Aquí comparto, es un pequeño juego que os propongo. Estos son los resultados de un estudio que realizamos también sobre la cantidad de horas de formación específicas en dolor en todas las universidades en Cataluña, en todos los estudios relacionados con el ámbito de la salud. Aquí tenéis las respuestas, etcétera, la media de horas, el rango, el menor y el superior. Y ahora yo os pido que como un juego intentéis colocar, ¿dónde colocaríais estas 4 especialidades en cada uno de estos apartados? Escoged la que queráis, a ver si, y ahora lo resolvemos, a ver si os acercáis mucho, poco o nada a lo que nosotros hemos encontrado aquí en Cataluña. Que debo decir que no es muy distinto de otros estudios que se han realizado a nivel internacional, particularmente interesantes. Los estudios que realizó Judy Watson en Canadá. Para no dilatarlo más, aquí tenéis. Yo que soy psicólogo, los que somos psicólogos, mirad los resultados. Bueno, pero y medicina. Aún en la parte superior del rango. Es imposible que con esta cantidad media de horas de formación un profesional adquiera los conocimientos necesarios para atender a la población que tiene este tipo de necesidades. Estamos hablando en España de 100.000 niños, pero en Portugal estamos hablando de
8.000, ahora no recuerdo si eran 32 o 38.000, pero muchísimos, muchísimos. De aquí tenéis la media. Y por si esto no fuera suficientemente significativo, quisiera que lo compararais con esto. En veterinaria, la media son 103 horas. Y esto, insisto, esto lo mismo que informaba Watt Watson en Canadá cuando se pusieron a ver qué es lo que sucedía en las unidades, en las universidades que se dedican a formar a profesionales sanitarios que van a tener que atender, cuando acaben su formación, a esta población. Es decir, que tenemos que mejorar muchísimo. Esta es una gráfica que muestra cómo la mayor parte de la formación que se da es en asignaturas que son obligatorias. Tengo que avanzar porque veo que me voy quedando sin tiempo y esto no puede ser. Tendríamos que contribuir también a que el paciente con dolor mejore, no solo el dolor, sino que mejore. ¿Y cómo podemos hacer? Fundamentalmente, por una parte, intentando prevenir la aparición de dolor crónico y de discapacidad, y por otra, el tratamiento. Ese es un chiste en el que lo que intentamos es reflejar que en efecto se tendría que analizar no solo los factores físicos, porque el dolor en la pierna puede ser que sea por envejecimiento, pero seguramente hay otros factores que intervienen. Hace algunos años nosotros hicimos un estudio en el que pedimos a un grupo internacional y multidisciplinar de expertos que nos dijeran cuáles creían que eran los factores responsables del dolor crónico y la discapacidad en niños. Y fijaros, estos son los resultados, parte de estos resultados, de los resultados de este estudio, que el único factor relevante que este grupo, insisto, multidisciplinar, no solo de psicólogos, multidisciplinar, identificado como factor físico importante, la intensidad del dolor. Esto también lo sabíamos para adultos, también lo sabemos ahora para niños y adolescentes. Por tanto, si esto es así, los programas de prevención también tienen que ir encaminados, tienen que estar estructurados a partir de este modelo biopsicosocial. Los programas de prevención, pero también los programas de tratamiento. ¿Cómo deben ser los programas de tratamiento para los jóvenes, los niños y adolescentes con dolor crónico? Bueno, pues tenemos ya información bastante clara. Tenemos suficientes estudios, suficientes datos, información muy abundante de cómo tienen que ser estos programas de tratamiento. Los programas de tratamiento tienen que ser, sin duda, interdisciplinares. No puedo detenerme aquí porque si no, no llegaré. Disculpadme, pero supongo que esto estará disponible para consultarlo y si no, por favor, poneros en contacto conmigo cuando lo necesitéis. Fijaros, el tratamiento, y no es solo que lo diga yo ahora, que debo decirlo, sino que si consultáis la actualización que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, publicada recientemente en diciembre del 2020, la actualización de la guía del tratamiento del dolor crónico infantil señala explícitamente que los tratamientos tienen que ser biopsicosociales, interdisciplinares, por supuesto, y que se tiene que intentar abordar los problemas, los límites, las barreras que existen. Particularmente grave en el ámbito de la psicología. Están disponibles en su mayoría tratamientos médicos, pero no psicológicos. Este es el gran hándicap, aquello que tenemos que superar. Seguramente por la falta de formación de profesionales, pero también por una falta de conocimiento de ignorar realmente qué es el dolor crónico y cuál es su impacto. Y eso tiene que revertirse. La pandemia nos ha mostrado una vía para avanzar. No solo el tratamiento presencial es importante, sino que ahora estamos desarrollando recursos. Hace mucho tiempo que nosotros empezamos a desarrollar aplicaciones precisamente porque en mi país hay muy pocos programas, muy pocos lugares en los que estos niños y sus familias pueden recibir la atención, la ayuda que precisan. Nosotros en nuestro hospital, en el hospital universitario, tenemos un programa desde el 2007 en el que intentamos ayudar a estos niños y a sus familias, pero no está disponible para todo el mundo. Si quieres recibir este tratamiento, tienes que venir hasta Reus, pero
pero no todo el mundo se lo puede permitir, así es que lo que decidí fue crear aplicaciones móviles para acercar los procedimientos de tratamiento a esas familias, a esos niños, en los lugares donde estuvieran, para que pudieran utilizarlos cuando quisieran. Y tenemos un par de aplicaciones, quiero compartir con vosotros aquí un par de aplicaciones que son gratuitas, precisamente se han creado de forma que estén disponibles de forma gratuita para que quien quiera las pueda utilizar. Esta es Spinometer, es una aplicación que estamos desarrollando todavía, seguimos mejorándola para evaluar la intensidad, incluye escalas de dolor que se han contrastado, que son válidas, fiables, sensibles al cambio, la escala numérica, la escala de caras, la escala visual analógica, etcétera, que podéis utilizar porque además también está disponible en portugués de Portugal. Las instrucciones se pueden utilizar y ahora estamos desarrollando otras posibilidades para que sea utilizada por invidentes y en otros idiomas como pueden ser el árabe o el mandarín incluso. Vamos a ver cómo desarrollamos todo eso. Otra aplicación que os puede interesar, que también es gratuita, es Fibroline. Este es un tratamiento cognitivo-conductual autoadministrado para la fibromialgia o para el dolor crónico generalizado, si lo preferís decir así, que la creamos para niños y adolescentes inicialmente, pero que ahora también está disponible para adultos, disponible para vosotros, pues es gratuita. ¿Qué problema tenemos con estas aplicaciones? El problema es que no son accesibles para todo el mundo. Fijaros, nosotros hicimos un análisis con una de mis estudiantes, la doctora de la Vega, en el que analizamos cómo estaba la situación en el año 2014 hasta el año 2014. Y lo que vimos es que, por una parte, las aplicaciones que se han creado no están fundamentadas en conocimientos científicos robustos, y esto es un problema. No sabemos cómo de válidas, cuál es la calidad de estas aplicaciones, pero aquellas que sí que están desarrolladas bajo estos principios no están disponibles de forma mayoritaria para los adultos. Y esto hay barreras aquí, sin duda, por supuesto, y una es la financiación. Es muy difícil y costoso desarrollar este tipo de aplicaciones. Necesitas bastantes recursos porque además los cambios en la tecnología son muy rápidos y los equipos de investigación pequeños como nosotros es difícil que nos podamos adaptar. Por tanto, de ahí que es necesario este tipo de recursos. Pero no solo no están disponibles, sino que desconocemos, decía antes, la calidad de estos recursos. Nosotros precisamente para intentar avanzar en esto hemos creado una guía para evaluar, para facilitar el desarrollo de estas aplicaciones y para evaluar la calidad de estas aplicaciones que incluye estas diferentes dimensiones que veis aquí. Para nuestra sorpresa, o no sé si para nuestra sorpresa, pero lo que hemos constatado es, hemos evaluado un estudio que hemos realizado recientemente, se ha aceptado para publicar, está en prensa ahora, hemos evaluado la calidad de las 4 aplicaciones más descargadas en el ámbito de la salud, de las enfermedades crónicas, que son estas que veis aquí, tanto disponibles para iOS como para el sistema Android. Y nuestra sorpresa ha sido que la fiabilidad y que la calidad de estas aplicaciones es muy, muy mala. Y son las más descargadas. Es decir, que en estos momentos las personas están confiando en aplicaciones que desconocemos su calidad. Aquí tenemos otro ámbito para progresar. Y ahora ya sí, para ir resumiendo, pues esta propuesta que he intentado esbozar. Es muy importante avanzar en la investigación en el sentido que planteaba antes, la cooperación internacional entre grupos y entre disciplinas es del todo imprescindible, pero para que esto sea factible necesitamos recursos. La investigación no es gratis ni es fácil sin estos recursos. El Ministerio, al menos en España, no dota de muchos recursos. No sé qué sucede en Portugal, pero puedo anticipar que igual sea una situación muy parecida. Tenemos que avanzar en la formación de los profesionales. En España es muy escasa, pero esto también se da a nivel internacional y tiene que ser una formación interprofesional. No nos sirve que la formación sea
por disciplinas, que los psicólogos aprendamos nuestra magia, por así decirlo, que los médicos aprendan la suya, sino que tenemos que trabajar de forma interprofesional, porque ese es el modelo que tendremos que aplicar cuando vayamos a ayudar a estas personas, trabajar en equipo, formar en esa filosofía, porque eso tiene implicaciones prácticas también. Mejorar el tratamiento y la prevención utilizando estos recursos que ya teníamos disponibles, pero que ahora la gestión de la pandemia ha puesto de relieve. La próxima convocatoria del programa europeo de financiación va a hacer un impulso importante en la salud y precisamente en el uso de las nuevas tecnologías, y ahí tenemos un ámbito que debemos explorar. Esta mañana yo estaba precisamente ya mirando a ver cómo podemos avanzar. Si alguno de vosotros estáis interesados, por favor, decídnoslo, porque estamos buscando también, yo no sé si decir desesperadamente, pero casi, la colaboración con otros grupos de investigación para presentar estas nuevas convocatorias. Y por último, sensibilizar. Tenemos que ayudar a sensibilizar a las personas. Mirad, y nosotros aquí hacemos, permitidme que ahora ya también un poco de autorreferencia. Hacemos mucho trabajo en el ámbito de la sensibilización, de dar a conocer esta situación, premios de periodismo, premios de investigación, premios a Borremos al Dolor, que participan los niños y sus familias, que invitamos a famosos a participar en esta acción de Borremos el Dolor Infantil con una goma. Y esto se ha convertido realmente en una línea importante para mí, porque, y aquí quiero compartir con vosotros una experiencia, me invitaron a participar, a dar una conferencia muy rápida, y acabo, pero me invitaron a dar una conferencia en un país en el que yo pensaba que esto de la salud lo tenían muy claro, que estaba muy avanzado respecto de lo que nosotros hacemos en España para el tratamiento del dolor crónico. Y fijaros cuál fue el título que me propusieron. Es un problema de salud pública futuro, en el futuro. Y me decían, ¿futuro? Y yo pensé, ¿futuro? Pero si yo siempre hablo de que es un problema actual en estos momentos. Y dije, madre mía, si estas personas en Finlandia, el país era Finlandia, si en Finlandia están diciendo esto, hay algo que no me cuadra. Entonces lo que hice fue ir a mirar al estudio muy conocido de la carga global de enfermedad que se ha realizado en el mundo para ver cuál es el problema de salud pública más importante y compararlo con lo que sucede en dolor crónico infantil de forma particularmente. El problema más importante, el que da una carga más importante de enfermedad, es la caries dental. No lo sabía, ahora ya lo sé, caries dental. Y fijaros cómo definen que es un problema de la caries dental, un problema, ¿por qué reconocen que es un problema de salud pública? Y dicen, oh, porque está muy extendido. Ah, bueno, pues el dolor crónico también lo cumple. Y también dicen, porque cuesta mucho tratar. Bueno, pues hasta donde yo sé, el dolor crónico infantil también es muy difícil de tratar. Y también dice que impacta en la calidad de vida. Oye, pues se da igual. Y además, en todas las edades, pues se cumple. Entonces dije, si esto es así, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no se está considerando un problema de salud pública? Y fui a preguntar, a buscar a otro sitio, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces vi, bueno, a ver si esto se cumple. ¿Cuáles son los criterios que cumplimos en dolor crónico infantil? La prevalencia y la carga de enfermedad es alta. Sí, dolor también. El problema se distribuye de una forma no adecuada. También la evidencia muestra que no hay programas de prevención todavía. Pues lo cumplimos. Pero fijaros, el cuarto creo que es el kit de la cuestión. No hay una percepción, no se percibe por parte del público y de los profesionales, de todos los stakeholders, por así decirlo, que esto es un problema de salud pública. Por tanto, creo que la sensibilización es muy, muy importante. Esta es una fotografía de uno de estos actos que tenemos para mostrarlo a los niños que habían participado, los que habían recibido un premio. Y mi pregunta es, la pregunta que comparto ahora con vosotros es, ¿podemos ser optimistas ante esta situación? Bueno, pues yo, a pesar de los pesares, a pesar de haber reflejado aquellas áreas en las que tenemos que mejorar y que podemos mejorar, yo sí creo que podemos ser optimistas porque, insisto, creo firmemente que mejorar
la calidad de vida de estos niños, si es posible. Y hasta aquí mi intervención, no sin antes mostrar mis agradecimientos. Hoy he tenido la oportunidad yo de estar con vosotros, pero esto que he compartido es fruto del trabajo de muchas otras personas, de este grupo de la cadena de dolor infantil y de las entidades que financian nuestros trabajos. Esta es una foto de estas personas que podéis ver. No son todos los que están, hay 4 que ya no están. De hecho, una de ellas está con vosotros, está en Portugal ahora trabajando. Caterina, si estás por ahí, hola. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Si en alguna cosa yo os puedo ayudar, por favor, no lo dudéis. Tenéis la página web del grupo ahí, donde podéis recuperar esta información en el momento que queráis. Y muchas gracias, muy amables. Hasta aquí la intervención. Okay, Jordi, gracias. Gracias por a tua excelente apresentação. Acho que compreendemos. Em português nós entendemos o que tu disseste. Em castelhano ou espanhol? Castelhano. Las dos cosas. Es castellano, pero es español. Sí, sí. Ok. Não sei se os assistentes querem pôr alguma questão. Se alguém quer colocar uma questão. Se não, como já temos, não sei se a Alexandra concorda, estamos adiantados na hora, o Marco já deve estar adiantado, não é? Sim, agradecer, só faço um breve comentário para agradecer mais uma vez ao Jordi pela disponibilidade em estar connosco e pela excelente apresentação que fez, aqueles problemas que vai salientando como sendo os problemas de Espanha. Eu creio que serão muitos dos problemas também aqui em Portugal. Infelizmente não há, se já vai havendo atenção para a dor crónica, e ainda não há muita atenção à dor crónica pediátrica. E desde logo estamos aqui prontos para colaborar, a nossa equipa pronta para colaborar convosco no futuro breve. Não é? Dizer que o Marco esteve por aqui, embora não compreenda, não conseguisse seguir o espanhol, mas fez questão também de estar. E nada, e só por fazer uma breve pergunta, talvez para 1 minuto, porque realmente estamos muito em cima da hora. A preguntarte solo así un minuto, si puedes. ¿Cómo ves que se puede, porque uno de los temas de este coloquio es también la cuestión de la pandemia, cómo ves que se puede, desde los instrumentos que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, responder a los desafíos que se ponen a la intervención con dolor durante esta pandemia? Sí, bueno, gracias de nuevo por invitarme y por vuestra amabilidad. Espero que mi hablar rápido ahora para ir concluyendo no haya sido un problema grave para la comprensión. Pero por ir a la pregunta que me planteabas, creo que decía antes que la pandemia lo que ha puesto de relieve es que podemos utilizar estos recursos tecnológicos que antes estábamos creando, pero que ahora han demostrado que tienen una mayor relevancia. No he hablado de la pandemia, podría haber compartido algunos de los resultados, pero lo que hemos visto aquí en España, bien lo sabes, y pronto supongo que podremos publicarlo, es que las necesidades de las personas con dolor crónico o en general de las personas con enfermedades crónicas se han aumentado precisamente por la necesidad que hemos tenido de todos de dar respuesta al impacto de la enfermedad de la pandemia. Estas personas se han quedado sin tratamiento en ocasiones y se han acrecentado sus problemas. Por tanto, estos recursos tecnológicos, la atención utilizando las nuevas tecnologías, particularmente los tratamientos, incluso los tratamientos asistidos por ordenador o las aplicaciones móviles, tienen que facilitar el seguimiento de los pacientes, tienen que ayudarnos a acercar el tratamiento a aquellas personas que no pueden venir al hospital o que no se les permite venir al hospital
y que pueden utilizar esos recursos de forma satisfactoria. No lo he dicho, pero esos tratamientos, por ejemplo, Fibroline, ha mostrado unos resultados excelentes. Las personas que lo están utilizando informan de unos cambios importantes en su calidad de vida en general, pero en fatiga, en calidad de sueño y en intensidad de dolor, y además sin necesidad de un tratamiento supervisado por el profesional. Por tanto, estos son los recursos que creo que nos han de facilitar ayudar a estas personas. Obrigado, Jordi. Esperamos ver que nos encontremos aqui em Portugal ou em Espanha brevemente para a próxima conferência deste género. Obrigado. Ojalá. Até à próxima. Obrigado. Mudamos-nos então para a conferência do professor Marc, clicando no link. Já sabemos. Até já. Até já.